Nuim Hannik Manyash Haayuk Choin Mahej Kahpoch Yakapsh. Manyaduyachten, je Ayuk Watukunya Biaje, de Gipschastuk, Manuim Kach. De Gipschuk Ayuk, het Stuk Amajan, Tukui Akzovatep. Matimjam, Tamuepsha Ipsturuk Miyong Hanuim Hai Namuk. Tam Nigau, Haustuk Miyong, Mudip Kapstup Tuk A Ayuk Kahpochbi. Het gaat ook met jong, moet ik ayuk kapotje kapste. Hij dan gauw kocht zich met jomukte, dan moet hij hong terug. Niet hij ayuk kapste, je ga nahuatl, maya, tzeltal, mixteco, het zapoteco. Maar je tigip shuktuk ayuk, ipsmaktuk, kukuan kitugoña, je shatep, aguacateco, ayapaneco, tzpapago. Kuan mubat, mumayahkim, nakwakshmakapshmayak, manamukhan muguktuk, tzhamnik achten, bistenayen, je aayuk, yak tanubutaget. Yak mugbuktagt, bunet gyaftup, je ayuk. Dios kuhuyip. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este inicio de proceso de actualización de intérpretes de lenguas indígenas que el INALI ha impulsado pues desde hace algunos años. Estamos actualmente en una nueva etapa, en una nueva fase, con la colaboración de Edith Matías Juan, que va a coordinar la actualización de estos procesos de formación. Y nos acompañan Alma Rosa Espíndola del INALI. Ella es coordinadora general de concertación, y está en nombre y representación del director general del INALI, Juan Gregorio Regino, que está muy contento de iniciar con este proceso y bueno, ya nos dará las palabras de bienvenida y de algunas palabras, algún mensaje del director general, la licenciada Alma Rosa Espíndola. Vamos a presentar brevemente este curso o estos cursos que se van a impartir como parte del proceso de actualización de intérpretes en la ruta de profesionalización continua que desde el INALI observamos es necesario hacer para que se asegure el derecho al intérprete a todas las personas que hablan alguna lengua indígena nacional y que además se haga con la pertinencia, la calidad, la claridad necesaria que asegure el buen entendimiento, la buena comunicación entre las partes que estén involucradas en cualquier trámite y servicio público, particularmente en el ámbito de procuración y administración de justicia. Sin más, quiero darle la palabra a la coordinadora especialista en este proceso de actualización, Edith Matías Juan, para que nos platique un poquito de qué se va a tratar este curso. Después escucharemos unas palabras de Cristal García Pineda, después el mensaje de la licenciada Alma Rosa Espíndola y del director general del INALI en su voz, y finalmente declararemos formalmente inaugurado este proceso. Así que bienvenidos todos y enhorabuena que estamos ya cerrando el año, pero cerrándolo con muchos bríos, con mucha energía, con mucho entusiasmo y con la expectativa y esperanza de que todos los compañeros que están integrándose a estos cursos de formación continua, de actualización, pues no cierren el espacio entre la motivación y la práctica. Bienvenidos todos. Edith, por favor.
Sakchi ciclista ayipte ergubalo galnavain guknendo nunte bialo irate de tse inikaya kre te uchaksa ante gak chisa usu idna shaga kuituit nesti lo de ustis lo de mit ni ruin lo viernes te ga kirate de mit ni into vidich vain lo guchme pues chisa ini ne chisa yei netze irate derechna. Dios ne yipta. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto que se haya logrado hacer este curso, este proceso de actualización de intérpretes. La mayoría de las personas que van a participar en este proceso, que está dirigido a 60 intérpretes con algún proceso de formación previa, ya sea la acreditación, la certificación o que cuentan con una amplia experiencia también como intérpretes prácticos. Dentro de el ámbito de justicia, ¿no? Desde diversos escenarios, pues también el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su área de formación se ha preocupado específicamente por hacer estos procesos de formación para aumentar las herramientas, los conocimientos, los saberes de quienes estamos cotidianamente haciendo las prácticas de traducción y de interpretación de nuestras lenguas indígenas en el ámbito de justicia. Entonces, celebramos que se haya podido dar esta actividad y bueno, en esta ocasión me tocará a mí estar coordinando el proceso que va a estar dirigido, como ya lo decía, a 60 participantes, a 60 intérpretes de 5 microrregiones a nivel nacional y bueno, el objetivo es fomentar la continuidad en la formación y actualización de los intérpretes de lenguas indígenas para que con miras a seguir articulando estos esfuerzos entre instituciones, organizaciones, e instituciones académicas para que la interpretación de lenguas indígenas cada vez sea de mayor calidad y podamos seguir abonando al ejercicio de los derechos lingüísticos como lo establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de México. El objetivo de este proceso de formación pues es brindar conocimientos a través de teoría y de práctica, brindar a los participantes estrategias que les permitan elevar la calidad de sus intervenciones, así como evaluar también su práctica en el marco del ejercicio de los derechos lingüísticos. En este eje, pues vamos a estar trabajando 50 horas vía virtual, en modalidad virtual, en el fortalecimiento de competencias comunicativas bilingües en español en lengua indígena, en competencias interculturales, en competencias traductoras orales, un segundo módulo centrado en la traductología, técnicas y herramientas para los distintos tipos de interpretación, especialmente la interpretación consecutiva, simultánea, la interpretación con asistencia electrónica, que puede ser telefónica y a través de videoconferencias. Y también la participación en procesos de consulta a nivel de comunidades o asambleas comunitarias, que es la modalidad de conferencia también. Y finalmente, un tercer módulo de derechos y diversidad étnica, lingüística y sociocultural y pluralismo jurídico, en donde va a haber un abordaje sobre los derechos del intérprete y la igualdad sustantiva, la gestión y práctica de la interpretación ante autoridades estatales y también las epistemologías de los sistemas jurídicos, políticos, de salud, entre otros, que se dan en las comunidades indígenas frente al ejercicio de los derechos reconocidos por el Estado mexicano. Como lo dijo Luis Arturo, pues va a ser un proceso, pues tal vez como un poco
limitado en cuestión de tiempo, vamos a estar trabajando de manera intensiva estas 50 horas en este mes de diciembre, pero pues esperamos que cada uno de ustedes pueda aprovechar de la mejor manera y que esto también al instituto le dé las pautas para seguir generando estos procesos de formación para el futuro, ¿no? Que son procesos que todavía no están concluidos y que debemos seguir abonando en su práctica. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, Edith, por tu presentación, tus palabras. Y ahora, si está con nosotros, nos quisiera dar algunas palabras Cristal García Pineda, si ya está por aquí. No la ubico, no la veo. Cristal. Parece que no. Entonces, bueno, no sé si ¿tienes pensado alguna otra participación? Entiendo que es una compañera que a lo mejor no se pudo conectar en este momento. Si hay alguna otra persona que consideres que pueda participar, y si no, pues podemos darle la voz a Alma Rosa Espíndola. Le damos la voz a Alma Rosa, Edith, o viene otra persona. ¿Sí? Perfecto, bien. Pues, Alma Rosa, te molestamos. Baninaná, Banitata, buenas tardes, señoras, buenas tardes, señores. Les he dado un saludo en la lengua Tunsavi. Y bueno, pues a nombre del director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el maestro Juan Gregorio Regino, le damos a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a este esfuerzo que bajo la coordinación de Edith Matías Juan, quien es intérprete y traductora zapoteca, especialista en formación de intérpretes, va a otorgar el INALI en este proceso que ya han referido y descrito Edith y Luis Arturo a personas intérpretes de lenguas indígenas, de las lenguas purépecha, pame, mazateco, maya, mije, náhuatl, popoluca, zapoteco, otomí, tepehua, tlapaneco, tenec, mixteco, chichimeco, tarahumara, tzotzil y tzeltal, quienes con su trabajo, sin duda, aseguran el ejercicio del derecho que tienen las personas de los pueblos originarios de México que acuden a los servicios públicos a contar con un intérprete que conozca su lengua y su cultura. Así que celebramos su interés a todas las personas que están participando por participar de este curso de actualización de intérpretes de lenguas indígenas nacionales. La finalidad del INALI con este curso es articular esfuerzos encaminados a la profesionalización continua como condición que asegure el ejercicio del derecho que tienen las personas indígenas que acuden a los servicios públicos a contar con un intérprete que conozca su lengua y cultura. Estamos seguros que el trabajo que desarrollará durante estas horas que tienen previstas de trabajo bajo la coordinación de la maestra Edith Matías serán de gran provecho para el trabajo que todos y cada uno de ustedes desarrollan. Quisiera destacar también que de la amplia trayectoria de la maestra Edith, que ella es especialista en formación de intérpretes, ha sido acreditada por el INALI, ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cuenta con estudios sobre feminismo y es una participante activa en la integración del plan curricular de la maestría en traducción e interpretación de lenguas indígenas de la UABJO, dirigida por la Universidad de Johannes Gutenberg de Alemania. Entonces, estamos seguros que será muy productivo este curso para todos y todas las personas que participarán en él. Así que, bueno, pues sin mayor preámbulo y siendo las 16:21 y a nombre del titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, damos por inaugurado
el curso de actualización de intérpretes de lenguas indígenas nacionales, confiados en que redundará en beneficio de la ciudadanía de las poblaciones indígenas de México. Muchísimas gracias. Daka Saizando. Ya nos volveremos a ver. Muchas gracias. Pues, sin más, creo que hasta aquí es el término de este proceso de inauguración formal de estos cursos que se van a impartir. Ahorita estamos integrados todos los compañeros que van a participar en la actualización y bueno, ya nos explicará Edith el procedimiento para hacer un reacomodo. No sé si ahorita ya pues podemos hacer una pequeña pausa para que demos oportunidad al reacomodo por grupos o si van a estar en conjunto, pero las personas que estamos aquí participando en esta inauguración, pues ya nos despedimos y agradecemos mucho la presencia de la Coordinadora General de Concertación del INALI, que en nombre del maestro Juan Gregorio Regino nos ha acompañado, nos ha dado esta bienvenida y felicidades a todos, que tengan éxito en su curso. Muchas gracias. Sí, a todos las y los compañeros en los grupos de WhatsApp en donde ya estamos todos integrados, por favor nos desconectamos de esta sala y ingresamos a los enlaces correspondientes en cada grupo. Nuim hamnik manyash ayuk choin mahet kahpoch yakapsh. Manido yachten je ayuk kwatukunya biaje tripschastuk manuim kah. Tripschtuk ayuk et stuk amajan tukuy akzobatep. Matimcham tamugoipsha ipsturuk millon hanuim khai namuk. Tamnigau haustuk millon mudip kapstup tuk a ayuk kahpochpi. Etzaduk millon mudip ka a ayuk kahpochpi kapstu. Hayak tanigau kochtiak majomukte namuk khai hahungtuch. Nik khai a ayuk kapstu yuha nahuatl maya tzeltal mixteco et zapoteco. Mayotikipshuktuk a ayuk ipshmaktuk kuhkuwan kitugoña yushatep aguacateco ayapaneco etzpapago. Kuwan mubat mumayahkim nakwakshmakapshmayak manamukhan muguktuk etzamyek achten pistenayen yu a ayuk yak tanubutaget yak muhpuktakt punet kyaftup yu ya yayuk. Dios kuhuyip.